Son muchas las leyendas que se refieren al vino, muchas y bellísimas. El vino ha sido protagonista en infinidad de poemas, por ejemplo. Hay un gran poeta persa del siglo XI, nada menos, que muchos conocéis, Omar Khayyam, que tiene una larguísima poesía dedicada precisamente a las excelencias del vino. El vino a la vez es elemento que calma y elemento que tranquiliza. Y una de esas leyendas cuenta cómo una vez, estando el vino tan cómodamente instalado en una copa como esta, se preguntó que qué triste destino tenía si debía de pasar a las cavernas interiores del hombre. Ese día tanto y tanto protestó el vino que Júpiter, que era entonces su dueño, le condenó a ser deglutido por Mahoma y subió hasta todos sus efluvios, le subieron hasta la cabeza de Mahoma. Y tanto daño le hizo, tan mal estuvo, que cuando volvió a recuperar el conocimiento prohibió precisamente que se bebiera el vino. Afortunadamente nosotros no tenemos el vino prohibido, nos queda libre todavía y hay que beberlo con degustación, con deleite. ¿A ti, Miguel Ángel, te gusta el vino? Me encanta, es muy sabroso. Pues como tengo yo la copa aquí, voy a brindar por ti y por los espectadores. Riquísimo, por todos vosotros. Y esta excusa del vino, pues es para hacer mucho más agradable el ambiente, porque a veces hay días tensos y nerviosos, y yo estaba un poco nervioso y así ya me tranquilizo, me relajo y empezamos el programa como debe de ser. Muchas gracias por el brindis, ¿eh? Que lo están ya disfrutando con nosotros. Exactamente. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, sí. Aunque ayer apuntamos ya algo. Sí, ayer estuvimos viendo cómo preparar lienzos de color, estuvimos viendo cómo prepararlos a la creta, una preparación especial. También estuvimos explicando cómo imprimar los lienzos comerciales, es decir, los lienzos que encontráis en el comercio. Y es imprimar, es una palabra que muchos espectadores no conocen. Imprimar quiere decir aplicar un fondo distinto al color de la preparación. El lienzo lo venden en el comercio preparado de blanco, ¿no? Entonces la imprimación que nosotros le damos es una imprimación ocre, una imprimación rojiza. Eso es el color de base que nosotros le damos, una imprimación. Depende del modelo que hayamos elegido, un color u otro. O bueno, en algunos casos hay artistas que son, independientemente del color que vayan a utilizar en el cuadro, bueno, tienen ya ciertas preferencias por algunos colores. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Goya. Goya era un hombre muy aficionado a los fondos rojos, a las imprimaciones rojas. Preparaba los lienzos con un color de bolo rojo, le llamaba, un pigmento bolo rojo. Bolo rojo. Sí. Podemos ver una ilustración sobre el tema, que se ve perfectamente la cabeza y al fondo, como está inacabado, vemos perfectamente el fondo de la tela que tenía. Goya era de un temperamento sanguíneo y violento. Si preparaba los lienzos de rojo, desde luego él debería ser bastante suplicio el pintar con un fondo de ese tipo, ¿no? Nosotros hemos elegido un modelo mucho más tranquilizante. Sí, es casi un modelo musical, sereno. Sí, muy tranquilo. Eso es. Vamos a explicar qué ventajas tiene el trabajar sobre un fondo de color y para qué sirve. También explicaremos qué características tienen que tener las primeras capas en la pintura al óleo. Luego hablaremos de ello. Vamos a hablar en principio de cómo pintar con el fondo de color. ¿Es mejor pintar con fondo de color o con fondo blanco? Bueno, pues es una pregunta que os estaréis haciendo todos vosotros. Sobre todo los principiantes. Sobre todo los principiantes, claro. Eso es. Bueno, es bueno pintar de las dos formas. Lo que pasa es que el trabajar sobre un fondo de color tiene una ventaja, y es que ya tenemos un tono de base. Claro. ¿Entiendes? Ya tenemos un tono de base y un punto de partida que nos va a entonar el cuadro dentro de las medias tintas. Y tenemos otra ventaja, no tenemos ese blanco tan agresivo al principio en el lienzo. O sea, que ese miedo que pudiera darnos, que ya hemos vencido de todas formas. Sí, yo creo que sí. En este caso está... Le evitamos exactamente con un fondo de color. Entonces, el fondo de color permite, a diferencia de trabajar con el fondo blanco, trabajar partiendo de los claros. Nosotros podemos empezar a pintar tonos claros y se verán perfectamente, cosa que si el lienzo fuera de color, trabajamos sobre fondos, trabajando con fondos oscuros, es la única manera de que se vería, ¿entiendes? Es muy claro. Bueno, entonces vamos a ver cómo plantearíamos un poco esto. Yo me hago aproximadamente un esquema rápido, con un pincel de cómo puede ir la situación de los elementos. A ver, por aquí el gramófono. Iría la trompeta esta del gramófono.
Eso es, así. Aquí vendría la caja. Es bien sugerente, ¿eh? Sí, es muy bonito, a mí me gusta este tema mucho. Entonces, con esto es suficiente. Hemos tomado un poco de contacto con el modelo. Ahora fíjate, si nosotros en vez de empezar a rellenar las zonas oscuras, vamos, rellenar, a pintar, a pintar. Rellenar, no, rellenar, porque sería no. el error. Exactamente, a manchar las zonas oscuras y a manchar, en vez de empezar por las zonas oscuras, como digo, vamos a empezar por lo claro. Por lo más claro. Por lo más claro. Por ejemplo, vamos a empezar por el fondo. Mira, si yo aplico un color en el fondo, que puede ser este tono rosado que tiene, fácilmente, fíjate, si yo aplico aquí blanco, un tono claro, más claro todavía, que también es de fondo. Que también es de fondo, yo estoy perfectamente definiendo la forma. Es decir, por medio del claro, yo estoy definiendo este oscuro. Al meter claro al lado, lo que es la caja ya me está quedando oscura. Eso. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el oscuro es el color propio de la preparación. Es una de la transformación visual de alguna Exactamente, es lo que se llama el gris óptico. Es conseguir un gris no pintando, sino pintando el tono claro. ¿Entiendes? Es muy claro. Vamos a ver, por ejemplo, aquí metemos un poco más de claro. ¿Tú no crees que muchos de los espectadores que no hubieran recibido instrucciones o clases de pintura habrán iniciado así precisamente sus dibujos? ¿Es una tentación común? Yo creo que no. Yo creo que esto es algo que si no se explica es difícil de una forma autodidacta llegar a pensar que se puede pintar sobre un fondo de distinto color. Tú fíjate cómo al haber metido esta parte del fondo nos queda perfectamente definida la parte de la caja. ¿Te das cuenta? Vamos a meter algún otro claro, como puede ser en la parte interior del gramófono, esas zonas brillantes. Fíjate, estamos trabajando solamente con claros en principio. Fíjate, este gran brillo que tiene aquí dentro. Tenemos aquí otro brillo bastante potente. Entonces, solo con claros estamos perfectamente definiendo aspectos del gramófono. Ahora, si yo metiera unos tonos oscuros, inmediatamente veríamos la impresión de la imagen con todas sus consecuencias, porque ya tenemos un tono de base que es el tono medio, que es el que nos proporciona el propio preparación, el fondo. Hemos puesto tonos claros, ahora vamos a poner tonos oscuros, a ver qué ocurre. Vamos a preparar algún tono oscuro. Importante volver a destacar que se cambia de pincel, porque muchos de los principiantes no caen en la cuenta de eso. Sí, porque si no cambiamos de pincel se nos puede ensuciar demasiado la pintura. Podemos conseguir unos resultados excesivamente sucios. Vamos a ver. Todo esta zona que es más oscura, por aquí abajo también. Vamos a darle un tono a lo que es esta parte de la trompeta, un tono oscuro. Fíjate como al meter el tono oscuro... Ya le has dado la forma. Exactamente, ya estamos insinuando un poco la profundidad. Pequeños toques oscuros que nos pueden orientar sobre la descripción de los elementos distintos que tiene el gramófono. Vamos a aplicarle una mancha a lo que corresponde ya a la caja, una mancha más oscura. Preparamos un tono oscuro. No hay por qué hacer ninguna recomendación especialísima sobre esta forma de pintar. O sea, No, es simplemente alternar la forma de empezar. En vez de empezar por medio de los tonos oscuros, empezamos por medio de los tonos claros. ¿Entiendes? Aunque luego te vas nuevamente a los oscuros. Luego seguimos con los oscuros, pero es más que nada el proceso de trabajar. El resultado al final viene a ser prácticamente igual que si se pintara sobre un fondo claro, ¿entiendes? O sea, el resultado al final viene a ser prácticamente lo mismo que si el fondo fuera claro. Hay una pequeña diferencia, quizá queda algo menos luminoso. Ahora, la ventaja está en el proceso de ejecución del cuadro. Está en el proceso de ejecución del cuadro que nos permite acelerar el trabajo, trabajar con más velocidad. Es más rápido. Trabajar y entonar más fácilmente, ¿entiendes? Tiene que pasar un tiempo entre el fondo que le das al lienzo, el fondo de color, y la aplicación de las nuevas pinceladas encima. Bueno, conviene que esté seco, el fondo simplemente seco. Que esté seco. O sea, que a lo mejor es
Con darlo 24 horas antes es suficiente. Sí, es suficiente. Bueno, eso ya lo explicamos ayer, que no tiene ningún secreto, es muy sencillo, ¿eh? Bueno, pues entonces, seguiríamos aplicando más o menos diferentes pinceladas que nos fueran sugiriendo distintos tonos en el interior de la figura, toda esta zona más oscura. Vamos a poner aquí algunos claros de brillos que tiene. Porque ya conocemos cómo dar un brillo. Es algo que ya hemos aprendido muy bien. Bueno. Este cuadro lo planteamos, estamos en una primera fase, estamos planteándolo como un cuadro por capas. Es decir, esta sería la primera toma de contacto con el cuadro, sería como una primera capa. A partir de este momento dejaríamos secar esta capa y iríamos añadiendo diferentes más capas hasta ir acabándolo más. ¿Entiendes? Pero es que si lo acabaras tan bien, hasta sonaría el lienzo. Sí, bueno, vamos a dejarlo en este punto simplemente como mancha y vamos a explicar qué características tienen que tener las primeras capas en pintura al óleo. Las primeras capas de la pintura al óleo tienen que secar con bastante velocidad. Interesa que las primeras capas sequen rápidamente. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues lo primero, un truco. No engordar la pintura. O sea, en las primeras capas no aplicar mucha pintura excesivamente gruesa. En la medida en que haya mucha más pintura es más lento el secado. A no ser que se vaya a hacer un cuadro solamente en una capa, pues sí se puede engordar, pero si se tiene la previsión de poner luego sucesivas capas, conviene que no engordar mucho la pintura. Podemos acelerar el secado de esa primera capa por medios artificiales, por ejemplo utilizando el famoso secativo de cobalto, que es una sustancia que se añade en pequeñas cantidades a la pintura y permite acelerar el secado. Se seca en cuestión de pocas horas. ¿Ese frasco es de los que dejamos dentro o fuera del estuche? Este le dejamos fuera de momento. Pero ahora le podemos volver a incorporar, pero siempre en pequeñas dosis. Pequeñas dosis, sin pasarse. Es preferible de todas formas que el cuadro seque a su aire, sin acelerar el secado. Porque con un secador artificial de pelo, ¿qué pasaría? Nada, no aceleraríamos el secado. Nadie se ponga a secar el cuadro con un secador. Porque dijimos que el óleo no se seca por evaporación, sino se seca por oxidación. Entonces, aunque le demos aire caliente o aire frío, no va a acelerar el secado. Pero tú tienes un truco, seguro. Sí, bueno, hay una cosa muy importante, que es que las primeras capas de pintura sean magras, es decir, tengan poco aceite. ¿Cómo conseguimos esto? O bien diluyendo la pintura con esencia de trementina, es decir, con agua ras, al diluirla, lo hacemos más magro, evitamos el exceso de aceite. O bien extraemos el aceite. Podemos quitar el aceite. Sí. Ahora hemos pintado con pintura al óleo que tiene una cantidad de aceite. Y nosotros podemos quitar parte de ese aceite. ¿Quieres verlo? Sí, porque yo te estoy pidiendo el truco y tú no, te niegas. Mira, además es una cosa muy divertida. Si no te lo vamos a pisar. Se coge un papel de periódico o un papel secante. Vamos a poner un papel de periódico. La paleta. Y si es un periódico malo, mejor, porque será más chupétero. Desde luego. Vamos a poner el periódico encima del lienzo. Sin miedo. Sin miedo. Lo aplastamos un poco. Y lógicamente va a chupar. Exactamente, chupa el exceso de aceite. Mira, por aquí ya vamos viendo, a ver si la cámara lo puede recoger, cómo se va tiñendo un poco se va cogiendo el aceite. El aceite, claro. Se va oscureciendo porque va chupando el aceite. Entonces estamos consiguiendo eliminar el exceso de aceite que podía tener la primera capa de pintura. Es decir, que siempre conviene que las primeras capas de pintura sean magras, para que las siguientes capas sean cada vez más aceitosas. Es decir, esta operación solo conviene hacerlas en las primeras capas. Lo que no podemos hacer es, en sucesivas capas de pintura, eliminar todo el exceso de aceite, con lo cual conseguimos una técnica defectuosa. Bueno, pues yo creo que de alguna forma ya está muy explicado. Lo quitas para que se vea el efecto. Podemos quitarlo. El cuadro sigue estando ahí perfectamente, sin problemas, pero hemos eliminado parte del aceite, con lo cual hemos hecho una capa de pintura mucho más magra.